desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1 que hoy se han reunido un lunes por la noche para hablar de lo acontecido ayer al mediodía durante el Gran Premio de Italia, en lo que ha sido este fin de semana también, y pues para contarnos las reacciones a lo que ha sido una carrera que no sabríamos muy bien cómo calificar. ¿Divertida o aburrida? Emanuel, muy buenas noches. Pues ha habido fases de la carrera bastante entretenidas, otras no, pero bueno, dentro de, digamos que entre, no te sabría catalogarla como la mejor ni la peor, digamos que hay tibio, con fases muy, como decía antes, muy entretenidas y otras no tanto, pero bueno, ya a estas alturas de temporada esperando a que se resuelva quién va a ser el campeón de pilotos y de constructores. Y justamente sobre esa cuestión, sobre todo, bueno, de constructores, Emanuel, yo creo que no hace falta que tengamos, digamos, mucha expectativa de que haya otro campeón que no sea Mercedes. Pero en cuanto a pilotos, desde luego la cosa está muy abierta y el domingo creo que vimos miedo. Dani, muy buenas noches. Muy buenas, pues tenemos ahí dudas si ha sido miedo, si ha sido falta de concentración, algún tipo de problemas o qué ha pasado. Pero sí que es cierto que en el equipo Mercedes las cosas están que arden con sus dos pilotos ahí arriba del Mundial y que creo que puede ser la diferencia con el Mundial del año pasado, los anteriores, en los cuales, aunque el equipo Red Bull estaba muy fuerte, siempre era Vettel el que se llevaba el gato al agua. Creo que este año vamos a tener por lo menos, aunque domine un único equipo, sí que creo que vamos a tener algo de guerra entre sus dos pilotos. Y por último, y para no, bueno, aprovechando que el árbol está caído, vamos a hacer un poco de leña. Agustín, Ferrari, qué desastre. Pues sí, la verdad es que si las temporadas anteriores habían sido malas, vemos que Ferrari puede superarse a sí misma y rozar las mayores cotas de ridículo en pista. Hacía 20 y pico carreras que no rompía el motor Alonso y en casa, delante de su propia afición, eso, ha hecho el ridículo y nada, a ver qué nos depara el resto de carreras para Ferrari y qué puede ocurrir para el año que viene. Muy bien, pues de todo esto y de algunas cosillas más pretendemos debatir, comentar, charlar esta noche. Si nos acompañáis estaremos encantados y como siempre pues luego os daremos todas las formas en las que podéis dejarnos vuestros comentarios. Vamos a tomar agua y empecemos. Así como la temporada pasada, pues los entrenamientos y casi la clasificación eran pues diferentes versiones de la misma historia en la que Red Bull ejercía pues un dominio muy marcado. Creo que este fin de semana comienza de la misma forma con un dominio, ya digo, de Mercedes. Y cuando digo Mercedes digo o bien la escudería, o si no es la escudería, porque en algún momento pues Lewis Hamilton o Nico Rosberg pueden tener ahí un momento de debilidad. Ya sale alguien con algún motor, seguramente un Williams, para cubrir la cuota Mercedes que estamos viviendo en este Mundial, ¿verdad? Pues sí, tal cual. O sea, la cosa se va repitiendo, unas veces Hamilton, otras veces Rosberg, pero la mayoría de veces no están solos y están acompañados por el séquito de unidades de potencia de Mercedes que montan los equipos que las monta, como pueden ser Williams, McLaren y a principio de temporada Force India. Y como tú decías, el viernes, como comenté en el pit stop, pues más de lo mismo. Y ya en la sesión del sábado por la mañana antes de la clasificación, si el viernes tenía problemas Hamilton, aquí en estos libres tuvo problemas Rosberg, problemas con la caja de cambios que no le acarrearía ninguna sanción,
pero lo que le impidió marcar ningún tiempo y no pudo rodar, ¿no? Apenas 3 vueltas, pero en esas 3 vueltas es cuando le falló la caja de cambios. El que no tuvo ningún problema fue Hamilton, que marcó el mejor tiempo, seguido de Fernando, y detrás de Fernando, que en los libres suele estar ahí arriba, aprovechando que lleva menos carga de combustible que el resto. Tercero fue Bottas, cuarto Massa, quinto Button, sexto Vettel, séptimo Raikkonen, octavo Kvyat, noveno Ricardo y décimo, cerrando el top 10, Nico Hülkenberg. Ya en la clasificación, pues en la Q1 se quedaron los habituales, como son Ericsson, Max Chilton, Jules Bianchi, Kobayashi, que volvía tras perderse el Gran Premio de Spa y lo hizo bien, quedando por encima de su campeonato particular. También se quedaron Grosjean y Maldonado. La verdad es que un Gran Premio horrible. Si ya la temporada es horrible, pues este Gran Premio ya es el máximo expresión de ser un Gran Premio horrible para Lotus. Grosjean ha acabado desesperado de este Gran Premio y la verdad un auténtico desastre. En la Q2 se quedaron Esteban Gutiérrez, Adrián Sutil, Nico Hülkenberg, Jean-Éric Vergne, Kimi Raikkonen, no conseguía pasar a la Q3, y Daniel Kvyat. Ya en la Q3, pues décimo fue Sergio Pérez, noveno fue Dani Ricciardo, noveno Vettel, séptimo Fernando Alonso, sexto Button, quinto Magnussen, cuarto Massa, tercero Bottas, segundo Rosberg y se llevó a la pole Lewis Hamilton. Y como vemos ordenados por equipos, los 2 Mercedes, los 2 Williams, después de los 2 McLaren, Fernando ahí entre medias y después los 2 Red Bull, ¿no? Y comentar aquí que ha habido la primera sanción por estrenar un sexto elemento de la unidad de potencia, que en este caso fue Dani Kvyat, que en principio iba a salir un décimo, pero que se vería retrasado 10 posiciones por estrenar ese elemento nuevo, que ya sabéis que si no se pueden cubrir los 10 puestos de sanción, se acumulan para el siguiente Gran Premio. Aquí Kvyat lo pudo cumplir y salía 21 y pudo cubrir esa sanción, ¿no? Y Kvyat no va a ser el último, porque seguramente hasta el propio Kvyat o por ejemplo Vettel, y ya no digo los Lotus, pues próximamente estrenarán el sexto elemento de algunas partes de la unidad de potencia, porque el principio de temporada para Renault no fue lo mejor para ellos. Muy bien, pues con esta clasificación, para mí, con respecto, por ejemplo, a lo que hizo Fernando, hay un comentario que me parece que sobra y otro como que falta casi. El que sobraba era otra vez Antonio Lobato diciendo que Fernando había hecho un milagro. Es decir, Fernando es para según qué periodistas deportivos españoles, es una mezcla entre David Copperfield y Jesucristo. Cuando no hace magia, hace directamente milagros, ¿no? Yo creo que no se puede decir eso y es muy exagerado. Pero hubo un comentario que al menos dijeron en voz alta, que había pronunciado Flavio Briatore, que ese me pareció mucho más acertado, en el que decía, si Fernando no estuviera ahora mismo en Ferrari, menos mal que Ferrari lo tiene, porque si un campeón del mundo como Kimi Raikkonen no pasa la Q3, ¿qué sería de cualquier otro piloto? Pues sí, seguramente de alguna forma les está sacando demasiado las castañas a Ferrari. Más allá de eso, que es un poquito abrumador el dominio de Mercedes y que hay que ver la clasificación, quitando los coches Mercedes, pues ya digamos cómo quedan los primeros Ferrari y los primeros Renault. ¿De acuerdo? Porque si no es muy complicado ahora mismo imaginar una clasificación diferente. Y un séptimo de Fernando o un Ricciardo, ahora no recuerdo en qué puesto salió. ¿Qué puesto hizo? Noveno. Que de hecho, a mí me sorprendió, no sé si os sorprendió a vosotros, que tras ver lo que pasó en Spa, que también es un circuito de alta velocidad y donde Ricciardo ganó, pues me sorprendió que tanto Vettel como Ricciardo pues fueran octavo y noveno. Y yo me esperaba que estuvieran más adelante, quizás en las posiciones que ocuparon los 2 McLaren, que por otra parte también me sorprendieron un poquito que estuvieran tan entonados en referencia a lo que va de temporada globalmente, pero bueno, quizás es a ser Monza tan quisquilloso y diferente a lo que es los otros circuitos, pues ha dado el cambio, al menos en clasificación, porque después la carrera ha sido otra historia.
Bueno, pues con todo eso, con esta clasificación, ya digo, un tanto especial, pero en la línea del dominio de Mercedes, nos plantamos el domingo a las 2 de la tarde con un 0% de probabilidades de lluvia. Es decir, vamos a preocuparnos de correr, el tiempo no importa. Y lo que tuvimos ha sido pues una carrera bastante limpia y con bastante pocos abandonos. Es decir, no ha sido una carrera complicada en cuanto a seguirla, si hemos prestado atención, ¿verdad, Dani? Pues la verdad es que no, ha sido una carrera que, bueno, destacable, ha habido poco. Se ha decidido pues de una manera limpia, como bien dices, y con un final relativamente esperado. Y es que en la primera vuelta, la salida, teníamos ahí un pequeño descalabro tanto de Hamilton como Bottas, que pasaba de la primera posición Hamilton a la cuarta y Bottas que pasaba de la tercera a la 11ª, pero que no quedaban totalmente descolgados. La verdad es que la mala salida de Hamilton, además, por lo que decía por la radio, parece ser algún tipo de problema en el RS, digamos así, en el turbo electrónico, y que quedaba, bueno, pues un poquito de emoción. Estábamos a la espera de ver cómo se posicionaban los coches. Rosberg, bueno, pues obviamente desde la segunda posición con Hamilton cayendo, pues no tenía problema en ponerse en primera posición. También aprovechaba Magnussen y Massa para ponerse detrás del piloto alemán, y Hamilton, pues como decía, pasó de la primera a la cuarta posición e intentaba engancharse un poco a estos tres pilotos que empezaban en el podio. Teníamos también después a Vettel, a Button, a Alonso y a Pérez, que más o menos se quedaban detrás del cuarteto de cabeza y que intentaban pues hacer su propia carrera. No veíamos mucho problema de Hamilton, pasadas 2 o 3 vueltas. Parece ser que conseguía pues reiniciar la electrónica del coche, con lo cual recuperaba la capacidad para seguir a la búsqueda de su compañero de equipo. Y esa ha sido pues un poco la tónica de la primera mitad de la carrera. Veíamos como Hamilton iba pues pisando cada vez más fuerte, y que Rosberg cometió un primer fallo al final de la recta de meta, en el cual se pasaba la chicane, se la saltaba por la recta, que normalmente, bueno, pues tienen algún tipo de trampa. En este caso habían puesto los carteles de por spam para que hicieran una chicane con 2 o 3 giros, y que no tenía ninguna penalización, puesto que ya perdía tiempo. Los dos coches que venían detrás, el de Magnussen y el de Massa, se le acercaban, pero no suponían un problema. Aunque veíamos eso, que Rosberg algún tipo de problema estaba teniendo. No sabíamos si era pues problema en los frenos, problema en los neumáticos, o si directamente lo que estaba era presionado o con falta de concentración, que pudiera ser esto último, y que propiciase que frenara demasiado tarde y en vez de bloquear pues se fuera directo por esa escapatoria. Con esto en mente, bueno, pues Hamilton ha tirado todo lo que ha podido, y realmente tras los cambios neumáticos Hamilton se ponía detrás de su compañero de equipo, y cuando se acercaba lo suficiente volvíamos a tener pues ese problema de Rosberg. Decimos si será un tema de concentración o de que, bueno, pues está un poco presionado, y se vuelve a saltar la chicane. En este caso sí que su compañero de equipo, sí que el coche que venía detrás estaba lo suficientemente cerca como para adelantar a Nico Rosberg pasando a través de la chicane, como sería lo normal. En este momento, bueno, pues ya teníamos la carrera enfilada, con Hamilton nuevamente en la primera posición, con Nico Rosberg no vuelve a cometer ningún tipo de error después de este segundo salto de chicane, y que a partir de ahí ya tendríamos pues el resultado que quedó en carrera, con Hamilton primero y con Nico Rosberg en segunda posición. Por detrás veíamos luchas. Teníamos una lucha de Button con Sergio Pérez, si no recuerdo mal. Teníamos el abandono de Fernando Alonso, también un problema en el ERS, en la parte
eléctrica del motor, y que por problemas que pudiera ocasionar en el motor de combustión, pues decidieron que lo mejor era abandonar la carrera y que no sufrieran ninguna penalización para las posteriores, aparte del abandono en esta, por tema de tener que cambiar cualquier módulo pues del propulsor. Y a partir de ahí, pues teníamos una carrera en la cual nadie ha hecho sombra a los hombres de Mercedes, en la que Massa ha demostrado que con un buen coche tiene capacidad para hacer grandes cosas nuevamente, y que no ha supuesto pues demasiadas cosas destacables. Quizá el Dani Ricciardo, que yo creo que ha hecho una gran carrera, que ha adelantado a su compañero de equipo con una estrategia que en principio pues parecía peor para Ricciardo, y que yo creo que va a ser importante, y lo comentaba Gerardo, que este piloto, que Sebastian Vettel, que el año pasado era primero, el anterior era primero, que ha estado 4 años machacando, este año está haciendo una temporada francamente, no voy a decir mala, pero discreta, que no hemos visto pues que demuestre nada como está demostrando su compañero de equipo, y que realmente le está poniendo las cosas bastante complicadas dentro de su garaje. Como, en las últimas vueltas no ha habido mayor tema que destacar. Bottas que había caído a la 11ª posición con la primera vuelta, recuperaba posiciones, entraba en 4ª posición. Ricciardo entraba a 5º por delante de Vettel, que era 6º, 7º Sergio Pérez, 8º era Button. Kimi Räikkönen ha ido recuperando hasta ponerse en 9ª posición. Kevin Magnussen quedaba 10º. Aquí hay un ajuste debido a la sanción que le pusieron a Kevin Magnussen, que no pudo cumplir en un paso por boxes, que ya no iba a volver a parar, y ha perdido 5 segundos, que era pues más o menos lo que le separaba de Kimi Räikkönen, que iba en 9ª posición. Hoy va en 10ª posición realmente. Y así es como ha terminado la carrera. Y no sé a vosotros si os habrá parecido un poco tan aburrida en esa última parte como a mí. Quizá la primera mitad, que estaban las cosas por decidir, no lo fue tanto, pero sí esa segunda mitad, en el momento en el que Nico Rosberg no consigue presentar batalla ante su compañero de equipo, sí que se ha hecho bastante más aburrida. Yo creo que todos esperábamos el momento en el que Hamilton se acercara a Rosberg tras la única parada que hubo en el Gran Premio para todos, ¿no? Y ver cómo Hamilton achuchaba a Rosberg e intentaba adelantarlo, pero vino la sorpresa de esa segunda vez que Rosberg decidió atajar, entre comillas, la primera variante de Monza, y nos privó de eso, de ver lo que pasaría en las últimas vueltas, ¿no? Y la verdad es que fue un poco sorpresa, porque que Rosberg se la salte una vez, puede ser un fallo, estamos en las primeras de cambio y tal, pero ya la segunda vez, 2 errores en el mismo Gran Premio, la situación fue un poco rara. De hecho, hay una teoría para los conspiranoicos que dicen que, ese castigo que Mercedes le ha puesto a Rosberg por línea interna fue que aquí en Italia le dejara la victoria a Hamilton, y por eso se pasó la segunda vez en la chicane por la escapatoria, y decidió la posición, entre comillas, a Hamilton, ¿no? Esa es la teoría conspiranoica. Y después la teoría normal es que Rosberg sucumbió a la presión, que él mismo lo ha reconocido, y Hamilton pues aprovechó de ello y ganó. Un Hamilton que la verdad, no sé si antes decía Dani que hubo un problema con el RS, pero RS falló él. El caso es que salía primero, perdió 3 posiciones hasta el cuarto, y el primero iba Rosberg, ¿no? Y lo tenía chungo, tenía que volver a picar piedra para adelantar a
al McLaren y al Williams, lo consiguió. Tampoco una tarea no muy difícil, pero bueno, aquí en Monza tanto el Williams como el McLaren tenían buena punta, pero bueno, tenía un poquito más el Mercedes. Y después por otra parte Rosberg, que lo tenía hecho, o sea, salía segundo, Hamilton pierde posiciones en salida, haces las primeras vueltas primero y comete los errores, o sea, Rosberg ha perdido una oportunidad de oro para, digamos, no sentenciar, pero minar la moral de Hamilton nuevamente, y no lo ha conseguido, sino que al contrario, Hamilton sale reforzado. Ya ha firmado con esta sexta victoria su mejor temporada desde que está en la Fórmula 1, nunca había conseguido 6 victorias. Es verdad que no le recorta todo lo que hubiera deseado recortar en cuanto a puntos. Creo que ahora mismo está a 22 de Rosberg, que siguen siendo 22 puntos una buena cantidad de puntos. Pero bueno, ha conseguido una victoria más, y Rosberg, pues que de cara al público está un poco con silbidos, ¿no? En las últimas 2 carreras le han silbado en el podio, y de cara a la cierta opinión pública, digamos, con que muchos lo querían ver castigado por lo que pasó con Spa y que no le está gustando esa actitud de Rosberg, que parece más propia del propio Hamilton que de Rosberg, y ahí está un poco metido el meollo de la situación, tanto de Hamilton y Rosberg. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Sois más de la teoría conspiranoica? ¿Sois más de que Rosberg sucumbió a la presión y ya está, y no hay que ver otra pata al gato? Si me dejáis a mí, yo creo que en parte sí que puede ser un castigo por parte de Mercedes, por la carrera anterior, no por haberle quitado la victoria a Hamilton o dañarle el coche a Hamilton. Yo creo que eso a Mercedes le da igual. Mercedes lo castiga porque ha podido dañar los 2 coches y perjudicar al equipo en el campeonato por escuderías, no por la victoria. Eso yo creo que a partir de ahora, ya una vez devuelto esto y fijado los términos de que el que perjudique al equipo se va, yo creo que va a ir un poco más... los pilotos van a luchar, pero sí que van a controlarse muchísimo. Yo básicamente estoy de acuerdo con lo que dice Agustín. Hay que... Antes tú decías, Emanuel, que 22 puntos pues es una buena ventaja. Es una buena ventaja en otros campeonatos con un coche dominante o con un piloto dominante como ha sido Vettel en los últimos 4 años, pero en este año es decir, cualquier ventaja superior, o sea, cualquier ventaja que no sea la superior a llegar a una carrera o a 2 carreras con el título ganado, abre el campeonato de par en par. Es decir, si ya están así ahora, en la última y en la penúltima carrera, como se estén jugando el campeonato, van a dar el todo por el todo. Va a ser espectacular la lucha que podemos ver, y yo creo que ahí Mercedes se la tiene que jugar porque han hecho el trabajo hasta ahora. Es decir, ahora mismo, a poco que sigan así, ya se garantizan que uno de los dos, para la penúltima y la última carrera, uno de los dos es campeón, aunque abandonaran. Es decir, están a tanta distancia de Ricciardo ahora mismo que se lo pueden permitir. Pues si continúan así, Mercedes tiene que dejar ver espectáculo, y sea quien sea, pues quien gane. Como pasó en McLaren con Senna y Prost, etcétera, etcétera. Algo así. Bueno, y hay que acordarse que la última carrera tiene la puntuación por duplicado. Es decir, que los 7 puntos se convertirían en 14 puntos de diferencia. Entonces habrá que ver cómo llegamos a final de temporada, porque... Eso se acaba en la carrera. Bueno, porque, claro, esa es otra. Para ser matemáticamente hay que llegar con 50 o 51, dependiendo de las victorias que tenga cada uno, ¿no? Que no creo que se llegue, ¿no? Yo los 22 puntos decía porque es cierto, como decía Gerardo, ahora dice Dani que hay puntuación doble en la última carrera y que Hamilton tiene margen aún para remontar los 22 puntos, pero desde que Hamilton perdiera la racha aquella de victorias en Mónaco y tal,
que creo recordar que era líder, más o menos, pues Rosberg poquito a poquito, y eso que Rosberg también tuvo un abandono, ahí se ha mantenido una distancia más o menos igual entre ambos. Es cierto que Hamilton acumula más abandonos que Rosberg, que si nos fiamos de la estadística esta que dice que más o menos se tiende al equilibrio y que igual a Rosberg le queda un abandono más o dos, vete tú a saber, pues ahí ya cambiarían un poquito las cosas, pero la verdad es que Rosberg, como decía antes, o sea, podía un poco minarle la moral, salir del Gran Premio minándole la moral a Hamilton y va al contrario, sale al contrario. Pero aún de estas, teniendo a cierta parte de la opinión pública en contra con esos silbidos en el podio en las últimas carreras y todo el asunto aún así parece que Hamilton lideraría el Gran Premio y no, y es que aún le quedan 22 puntos por recortar a Rosberg, que no, o sea, hasta la última carrera no van a ser difíciles, porque si Hamilton ahora le da por ganar, pues sí, recortarle de 7 en 7, pues pasarían 3 grandes premios hasta que Hamilton recuperaría el liderato, ¿no? Y en 3 grandes premios puede pasar de todo, que Hamilton abandone, que Rosberg abandone, que vete tú a saber, ¿no? Aún pueden pasar muchas cosas. Y quitando a Hamilton y a Rosberg de la ecuación, con el tercer puesto de Massa, que ha vuelto al podio desde, si no voy mal, desde España del año pasado. Primer podium en Williams, que bueno, la verdad es un podium para él, bueno, pues le sienta bien, ¿no? Antes de empezar la carrera, Williams confirmaba que Bottas y Massa iban a seguir en la escudería para el 2015, y justo al anunciarse y la carrera que viene a continuación, Massa consigue un podium que yo creo que se le ha escapado a Bottas, que igual que Hamilton, ¿no? Hamilton al menos del primero pasó al cuarto, pero Bottas salió tercero con buenas oportunidades de plantarle cara a Mercedes, y entre que el coche le falló el embrague o de tú a saber, pues ahí perdió todas sus oportunidades de luchar por cosas más importantes, y menos mal que al final consiguió acabar cuarto, pero se le escapó una buena oportunidad ahí de achuchar a los Mercedes, que fue una parte de la carrera que también nos perdimos, ¿no? Ver cómo quizás Bottas achuchaba a los Mercedes, porque Massa sí es cierto que quedó tercero, pero a una diferencia de 25 segundos con los Mercedes, o sea, un mundo, ¿no? Y después, por acabar mi comentario, hubo un momento de la carrera que iba Vettel quinto y Ricardo iba como 13º, y yo ya empezaba a apuntar en mi libreta en plan, buena carrera de Vettel y desastrosa para Ricardo. Eso más o menos sobre mitad de carrera. Y al final Ricardo hizo una super mega carrera, porque es cierto que salió noveno en la primera chicane, también se saltó parte de la chicane y perdió encima más posiciones, pero a partir de ese momento fue de menos a más, e incluso superó a Vettel, que salió bien, o sea, pues salía octavo y conseguía recuperar hasta el quinto posición, y a Ricardo le dio tiempo de ganar en la posición a Vettel. De hecho, Ricardo pues fue adelantando a todos los pilotos, adelantó a Baton como si nada, a Pérez como si nada, a Vettel como si nada, a Magnussen como si nada. O sea, Ricardo, pues eso, parecía que su carrera iba a ser mediocre y acabó siendo una muy buena carrera viendo las posibilidades que tenía. Y en cambio Vettel, pues esta temporada no es la suya, está claro, ¿no? Porque que Ricardo en las primeras vueltas estuviera 13º por ahí, y que a final de carrera le acabe adelantando, es un desastre para Vettel. Desde luego, ahora mismo la prioridad, aparte de que lo ha dicho el propio Ricardo, la prioridad en Red Bull está claro que es Ricardo, ¿no? O sea, porque 3 victorias y haciendo lo que hizo en Monza, pues está claro que es la prioridad. Y ya por último, ya acabo, el duelo que tuvieron al final Baton y Pérez, ahí recordando la temporada pasada, que ese fue de los puntos así más entretenidos que comentaba al principio del podcast que tuvo la carrera, que es cierto que
como también comentaba Dani, que hubo puntos pues que no, una carrera normalita, sin más, pero hubo otros, como por ejemplo ese de la lucha de Button con Pérez, que estuvo bastante bien. Lástima es que también hubo lucha entre Magnussen y Button, y a Magnussen le pusieron una sanción de 5 segundos extra a sumar a su tiempo final, con lo cual perdió, creo que finalizaba séptimo, si no voy mal, y a sumarle esos 5 segundos pues acababa décimo Magnussen, ¿no? Que no sé si vosotros como visteis esa lucha entre Magnussen y creo que era Bottas, que Bottas se tuvo que saltar parte de la chicane, incluso hasta el propio Bottas dijo después de la carrera que no estaba seguro si Magnussen se merecía la sanción. El caso es que Magnussen acumula 2 sanciones consecutivas por forzar a un piloto a ese fuera de la pista, ¿no? También le cayó una sanción a Gutiérrez por un incidente creo que fue con Grosjean, por un toque que tuvo con el Lotus, y también le cayeron 5 segundos a mayores a sumar a su tiempo final. Yo por una parte, es decir, yo no vi. A ver, es verdad que en esa parte de la carrera tampoco estaba. Tenía la posibilidad de ver demasiado, con toda la atención que hubiera querido, pero no vi nada extremo que no hayamos visto en muchísimas otras carreras como para sancionar a Magnussen. De todas formas, bueno, no, me han dicho que no hable del tema, pero yo no sé si Magnussen tendrá sitio en McLaren el año que viene. Así que también podría ser que se le junten un poco los nervios y que quiera intentar demostrar algo en las carreras que quedan. Pero vamos, no he visto, no lo veo, no veo esa necesidad de sancionarle. Y eso que está cuajando buenas carreras, porque en la anterior iba mejor que Button, en esta iba mejor que Button, y 2 sanciones seguidas. No sé si es porque ya se está creando fama de, no conflictivo, pero sí complicado a la hora de adelantar y se excede un poco. Pero a ver en próximas carreras que no le caigan más sanciones y que sea un poco más incidente de carrera y no que ya se le mire con lupa al hombre. Bien, no sé si tenéis algo más que añadir sobre lo que ha sido la carrera. Podemos pasar ya a los resultados. Vuestro silencio. Si me permites... vale. Adelante. No, comentar que hablabais de lo de Hamilton y Rosberg y lo de Vettel y Ricciardo, y ha habido un cambio de registro de años anteriores a este. Hamilton anteriormente era el piloto odiado, el lobo de la parrilla, y ahora parece que el compañero es el que se está llevando todas las críticas. Y por el lado de Vettel, Ricciardo, parecía que Vettel venía de 4 años, que era el niño mimado con respecto a su compañero de equipo Webber, y ahora parece que Ricciardo va a coger ese papel y Vettel es un poco no el denostado, pero sí como el Vettel, segundo piloto del equipo. ¿Quién es Vettel? Un chico, hombre. Pues nada. Vettel parece que está más fuera del equipo que dentro. O sea, si me lo dices la temporada pasada, te diría, wow, ¿cómo Vettel va a abandonar Red Bull en la vida? Y en cambio esta temporada, viendo los rumores que se incrementan de que va a dejar Red Bull por McLaren, la verdad es que, y viendo lo que pasa dentro del equipo, las declaraciones que dijo en Spa, de que la prensa digamos que confiaba más en que tenía problemas en su monoplaza, y su equipo pues que, digamos, entre comillas, pasaba un poco de él y que no se centraba en lo que le pasaba en su coche. O sea, yo veo a Vettel más fuera de Red Bull que nunca, ¿eh? Vamos a ver, no puede decir eso Vettel porque entonces también lo puede decir Raikkonen. Vamos a ver, Alonso va mejor en el coche que Raikkonen y es un problema del coche. Ricciardo va muy bien en el coche y Vettel va peor y es un problema del coche. Eso lo insinué yo hace un par de años con respecto a Webber. No, ¿cómo le van a dar un coche peor a Webber que a Vettel? Eso es imposible. Pero es lo que se está quejando ahora. Como no gano, no tengo los resultados de años anteriores, es que el coche está mal y no me cuidáis y me voy. Rabieta. Sí, por una parte rabieta, por otra parte, a ver, me parece que el cambio de Vettel a McLaren sería algo de lo más
estúpido, si se me permite decir, lo que hemos visto en los últimos años. La escudería que te ha dado 4 años un coche campeón, porque tú lo has hecho muy bien, Majo, pero es que el coche era impresionante. Salir de ahí porque no te has encontrado bien con un coche nuevo, pues no tendría, para mí, yo que soy un gran experto de Fórmula 1, no tendría ningún sentido. Por otra parte, no sé si os fijáis que en esta temporada apenas hemos tenido noticias sobre Vettel, sobre declaraciones propias de él o incluso de Helmut Marko o de Leo Christian Horner sobre Vettel. Al menos yo, ya digo, no tengo, es normal, no está liderando el Mundial, pero me da que se ha creado un poco de silencio alrededor de él. Y yo creo que una persona, a ver, es el campeón, le quitó el récord a Fernando, ¿no? Es decir, es el campeón de Fórmula 1 más joven de la historia y el piloto que consiguió una victoria también, el más joven de la historia. Una persona que desde que empieza con Toro Rosso solo empieza a subir, gana 1, 2, 3, 4 títulos mundiales y de repente se sienta en un coche donde yo creo que no se siente a gusto, donde no se entiende con ese coche, porque él se había, digamos, súper desarrollado para los coches anteriores, y además su compañero recién llegado de la escudería, digamos, escuela, está haciendo unas carreras. Yo creo que anímicamente tiene que tocar bastante, y tiene que estar bastante tocado. Normal, por otra parte, totalmente normal. Y yo creo que hasta la temporada que viene, donde hay, supongo que hará ahí todo un trabajo de mentalidad, etcétera, etcétera, no lo volveremos a ver. Hombre, yo no lo categoría de estúpido que Vettel saliera de McLaren. Quizás un poco sería... Tú no, pero yo sí. Arriesgado, pero, o sea, lo hemos visto de tiempo. O sea, Red Bull lleva, incluso la temporada que ganó Brown, pues aquella temporada empezaba Red Bull a mandar, ¿no? O sea que ya lleva, digamos, un ciclo importante. Incluso metemos esta temporada porque aquel año conseguía victorias y este año también ha conseguido victorias, ¿no? Pero todo tiene a su fin. O sea, Williams también arrasó y ha pasado sus temporadas negras que no ha ganado ni al parchís, ¿no? Ferrari lo mismo, o sea, lo estamos viendo. O sea, Schumacher arriesgó, o sea, arrasó con Ferrari esos años y vino Fernando y adiós muy buenas. Y incluso desde Schumacher el único que ha ganado ha sido Raikkonen porque McLaren hizo lo que hizo en 2007 y se perdió el título, ¿no? O sea, y imagino que a Red Bull le tocará lo mismo. No sé cuánto tardará, si volverá a recuperar, pero los ciclos acaban y otros ciclos empiezan. No diré estúpido, pero sí arriesgado que se pasara la temporada que viene, porque vete tú a saber, vamos a tener la incógnita del motor, ¿no? Pero igual el motor Honda funciona genial y el chasis McLaren también, y McLaren la temporada que viene empieza a ganar y esa es otra, ¿no? Te puedes arriesgar que te salga bien o puedes que no y quedarte y perder, ¿no? Que eso es un poco lo que le sucedió a Fernando en aquel momento, ¿no? Red Bull se interesó por él, en aquel momento Red Bull pues estaba empezando, que en el equipo Red Bull aún esas temporadas pues estaba Coulthard y no me acuerdo qué piloto más. Se le ofertó a Fernando fichar por el equipo y Fernando no le vio aquello, digamos, que pudiera alcanzar la victoria, y al final Red Bull ganó lleva de momento 4 títulos consecutivos. Nunca sabes, o sea, si arriesgar o no arriesgar. Bueno, yo ya digo, es decir, fin de ciclo es una palabra así muy fuerte. Y recordemos que, por ejemplo, para que hubiera un fin de ciclo en Ferrari tuvieron que irse pues las dos cabezas, es decir, Jean Todt y Ross Brown. Ahora mismo en Red Bull están las mismas dos, es decir, Christian Horner y Adrian Newey. Así que, bueno... bueno, que yo Christian Horner tampoco le pondría como cabeza pensante del... Hombre, a ver, algo de mérito tendrá el chaval, quiero decir, él no es que vaya a pasar las horas. Pero vamos, ahí que maneja el cotarro es Marco, joder.
Y Nibui, sobre todo. El que maneja el cotarro de todo es Nibui. Bueno, ahí no tengo pero- ni duda. Y ese poco a poco va a abandonar el barco. Niwi en la parte técnica y en la parte de estrategia tal vez tal, pero en la parte de dirección de equipo y de, bueno, a ver, no lo sabemos. ¿Tú lo sabes, Emanuel? No, yo tampoco. Así que dejémoslo en tablas. Bueno, vamos a ver. Eso ya entra un poquito en lo que es la rumorología. No sé cuándo se confirmarán estas cosas. Yo creo que tanto si Fernando o si Sebastián son los que pegan el salto a McLaren, no creo que lo comuniquen antes de que acabe la temporada, o si lo hacen ya va a ser en la penúltima o en la última carrera, porque si no, no sé, creo que tendría mucha repercusión en las escuderías ahora mismo. Una predicción como otra cualquiera. Así que no sé, si no tenéis nada más que añadir, sí que podemos dar los resultados de una forma rápida y sencilla. Esta vez no decís nada, nadie me interrumpe mientras estoy hablando, así que entiendo que sí. Perfecto. Vale, pues yo doy los ganadores. Agustín, prepárate con el resto. ¿Ves abriendo la página? ¿Estás ahí? Espera, está calentando la bombilla. Ahí está. Estoy. ¿Dónde solo para que todo el mundo lo sepa, ¿dónde estás tú y dónde está el botón de mute? ¿A cuántos metros? 3, 4. ¿Ves? No, sí. Y encima eres rápido para esa distancia. Muy bien, pues ganó la carrera, por si no os ha quedado claro, Lewis Hamilton, segundo Nico Rosberg, tercero Felipe Massa, cuarto Valtteri Bottas, quinto Daniel Ricciardo, sexto Sebastian Vettel. Es decir, con esto tenemos Mercedes, Williams, Red Bull. Aquí ya cambia todo, pero los motores son los mismos. Séptimo Sergio Pérez, Force India. Octavo Jenson Button, McLaren. Noveno Kimi Raikkonen, Ferrari. El primer motor Ferrari está en la novena posición. Décimo Kevin Magnussen, también con McLaren. Un décimo Dani Kvyat, Nico Hülkenberg duodécimo, Janek Vergne décimo tercero, y luego ya pues seguimos con Pastor Maldonado, que hizo 14, lo cual y eso, bueno, ya doblado, pero aún así yo creo que para los Lotus es todo un logro. Y luego Adrián Sutil, decimoquinto, Romain Grosjean, decimosexto, Kamui Kobayashi, decimoséptimo, Jules Bianchi, decimoctavo, decimonoveno Marcus Ericsson, y Esteban Gutiérrez, 20º. Se retiraron solo dos pilotos, dos coches rojos, uno de Ferrari, Fernando Alonso, y otro de Marussia, Max Chilton. Dos motores Ferrari, curiosamente. En cuanto al Mundial General de Pilotos, ¿cómo quedan las cosas? Atención, conexión con Agustín. Pues por conductores sigue liderando el Mundial Nico Rosberg con 238 puntos, segundo Hamilton con 216 después de haber recortado esos puntitos este fin de semana, tercero Ricciardo con 166 en tercera posición, cuarto Bottas superando a Alonso con 122, quinto Alonso con 121, sexto Vettel ya separado un poco a 106 con 106 puntos, Button séptimo con 72, Nico Hülkenberg octavo con 70, Massa noveno con 55, Raikkonen décimo con 41, onceavo Pérez con 39, Magnussen 12 con 38, y seguidos Bernier con 11, Grosjean con 8, Kvyat con 8 y cerrando los puntos Bianchi con 2. Y por equipos, el campeonato por equipos ya un poco más separado, Mercedes lidera el campeonato con 454, Red Bull segundo con 272, tercero Williams Mercedes con 177, ya en una discreta cuarta posición Ferrari con 162, quinto McLaren Mercedes con 110, sexto Force India Mercedes con 109, séptimo Toro Rosso Renault con 19, octavo Lotus Renault con 8, noveno Marussia con 2 y Sauber y Caterham sin puntuar aún. Muy bien, pues hasta aquí lo que son resultados del Mundial de Fórmula 1, y ahora entramos en los otros resultados, que son los de la porra, que bueno, tanto los que grabamos como los que nos escucháis, cada semana os empeñáis en acertar las predicciones. ¿Cómo está eso, Dani? A mí también se me escapa el botón del mute. Vale, en la semana pasada Emanuel y yo intentamos hacer aquí una previsión
que yo diría que más acertada ha sido en el caso de Manuel, porque ha dicho que Hamilton quedaba primero, Ricciardo segundo y Rosberg tercero. Yo había dicho que Rosberg primero, que Bottas segundo y que Hamilton tercero, con lo cual Sí. más cerca ha estado Manuel porque Totalmente. ha acertado a Hamilton y ha puesto cerquita Es ahí un a acto de Rosberg. humildad el que lo reconozcas. Es un acto de humildad que lo reconozcas, pero sí te ha ganado Manuel. ¿Y en la porra de verdad? En la porra de verdad, en la que participan nuestros oyentes y que es la que os interesa, 85, José 8545 con 194 puntos ha sido el primero en esta carrera, seguido con un punto menos de Tonio Biciclo, 193 puntos, Dado 3 y Walls con 192 puntos en tercera y cuarta posición, Luis Liza con 188 puntos es quinto, Richie Cucalón 187 puntos sexto, Don Orión 185 séptimo, Emanuel tiene 179, está en octava posición, noveno es Gaspar con 178 y cierra el top 10 Chic con 176 puntos. Ha estado bastante disputado, como podéis ver en esta carrera, ¿no? Los 10 primeros están separados por relativamente pocos puntos, menos de 25 puntos de diferencia. Y en cuanto a la clasificación general, nuestro amigo Jordel mantiene, bueno, está ahí en esa primera posición con 1857 puntos. MJ Tardós muy cerquita, menos de 20 puntos, en 17 puntos lo tiene con 1840 puntos. Il Cavalino con 20 puntos menos, 1820 puntos. Raistlin con 1818 puntos es cuarto, Richie Cucalón con 1814 es quinto, Emanuel con 1811 puntos es sexto, Manuel Navarro tiene 1796, séptima posición, GM es octavo con 1785 puntos, Dado 3 tiene 1778 y Tony Biciclo cierra el top 10 con 1776 puntos. Como veis, las diferencias empiezan a aumentar, pero no demasiado. Entre el primero y el décimo la puntuación no llega a diferenciarse en 100 puntos, están unos 80 puntos todavía. La cosa está bastante reñida. Bueno, pues una vez terminado este repaso de este mundial, que yo creo que es más ajustado que el mundial de verdad, por mi parte poco podemos añadir. Creo que hemos cubierto extensamente todo este gran premio, ¿verdad? Sí, creo que ya ha sido completo y nada, ya dejamos el resto para el próximo. Sí, porque en el guión tenemos, como siempre, muchas noticias que comentar, pero es verdad que siempre como que se prestan más a que estén en los, como decimos nosotros, en los previos, ya que en realidad pues hay menos cosas que comentar, en este caso para lo que va a ser el Gran Premio de Singapur, que no es poca cosa, pero siempre hay más espacio para las noticias. Así que por mi parte nada más, recordaros que, bueno, agradeceros sobre todo que nos escuchéis, que ya llevamos años aquí hablando y siempre tenemos cada día más descargas, lo cual no deja de sorprendernos, creednos. Y que eso, gracias por escucharnos. Por supuesto, estamos abiertos a todos los comentarios, consejos, críticas, etcétera, que tengáis. Y mis compañeros os van a decir todas las formas que podéis contactar con nosotros. Así que hasta la próxima semana. Un saludo y ánimo con todo. Y yo recuerdo, como es habitual, que nos podéis encontrar en Twitter, la dirección es twitter.com/desdeboxes, también nos podéis encontrar en Facebook, en la dirección facebook.com/desdeboxes, también andamos por Google Plus y por mi parte nada más. Nos escuchamos en la próxima carrera. Si queréis contactar con nosotros, podéis enviarnos un mail a desdeboxespodcast@gmail.com, nuestra web desdebox.es. Y nada, nos escuchamos para el siguiente. Un saludo. Y yo recuerdo que para dispositivos Android tenemos una aplicación en donde podréis seguir pues el Twitter y poder escuchar los podcasts que vayamos sacando. Y que nada, que en breve estaremos en Singapur, que comentaremos la carrera que allí se dispute y que esperemos que sea un poquito más divertida que y que podamos hablar largo y tendido de otra cosa, no tanto centrarnos en fichajes o en cosas paralelas al Mundial, sino poder contar una muy buena carrera. Un saludo y hasta el próximo podcast.